Hechos capítulo 8, y si bien van a ver varios pasajes en la pantalla, como yo les he comentado, si usted no alcanza a notar todo, no se preocupe, no se preocupe. Varios de ellos, si no la mayoría, o todos, están en una guía de estudio que la puede descargar de la página web de la iglesia, www.pieps.cl, y descarga la prédica en un formato conversacional para grupo pequeño. Así que ya está disponible eso. La predicación del día de hoy se llama Nuevos Horizontes. ¿Lo puede decir conmigo para que lo tengamos en memoria? Nuevos Horizontes, así se llama. Pensando cómo podía introducir esta predicación, se me ocurrió hacerlo de la siguiente manera. Quiero abrir el baúl personal de mi familia y les quiero mostrar algunas cosas que están ahí. Eso fue un hito importante para nosotros. Fue cuando la Moni estaba esperando al ángel. Al ángel ustedes la conocen, ¿cierto? El domingo pasado ella estuvo aquí. Así que ahí le estaba dando un besito. Después nace, miren, así se pone esta pelada. Se ve tan tierna, cariñosa, amorosa. Y después van cambiando, mire. Mire, hoy día ya tiene 8 años, parece adolescente. Y uno, en esa edad uno se dan ganas de comerlo, ¿cierto? Y después crece y uno dice, ¿por qué no me lo comí? Dice así, perdí la oportunidad, ya no se puede hacer. Bueno, va creciendo. Y este otro hito, por ejemplo, le estoy mostrando hitos de mi vida. Aquí estamos con un grupo de amigos, de hecho ahí está la Moni, estamos pololeando ahí estamos en Mendoza. Recorrimos un montón de partes para capacitarnos en liderazgo juvenil. Una de esas inversiones que nosotros hicimos es ir a Mendoza varias veces a capacitarnos con una organización que se llama Especialidades Juveniles. Ahí está el Matías también, de hecho. Esa fue en nuestra casa y ahí estábamos construyendo la casa. Ahí la Moni está en la incipiente escalera. Había otra escalera, pero se rompió. Ese era uno de los primeros grupos juveniles que me tocó liderar. Ese grupo de locos marcó mi vida hasta el día de hoy. Ese grupo de amigos, varios, si no la mayoría de ellos, permanecen en mi corazón, en mi grupo humano. Y con ellos formamos un ministerio. El ministerio que se llamó, y no sé si aún se llama así, pero se llamó Influencia Joven. Se cortó la parte de arriba, pero Influencia Joven. Y ese ministerio me formó a mí como lo que soy hoy día. Me permitió entender la pasión que es amar a la iglesia a través de un grupo generacional tan bonito como ese. Esa es la primera foto cuando llegamos acá. La primera vez que nosotros llegamos acá, el 2016, en marzo del año 2016, esa es una foto que nos tomaron. Yo estoy más feo, mi esposa está igual de bonita que siempre. Y llegamos a liderar esta pastoral juvenil bella, hermosa, alfa, que se compone de preadolescente, adolescente, universitario, joven y adulto. Ahí es una foto de inicio de este año. Hay un montón de fotos, no hallaba cuál tomar y agarré las últimas que tenía en el celular. Así que esas son las últimas entre trabajos de adolescentes y jóvenes. Y esa es mi familia actualmente. Los hitos de la vida nos cambian, nos transforman. Y parece a veces ser que los hitos son tan potentes que delinean la vida de por vida. Pero la verdad es que no siempre es así. Hay veces a alguien, quizás más de algunos se va a sentir identificado, que le dice, usted tiene prediabetes, no puede comer nunca más dulce ni azúcar. Y sigue comiendo, ¿no? Mire, se ríen solos. Sí, dice, sí, tiene el dulce aquí escondido, ¿cierto? Agarrado ahí, aquí. Tiene hipertensión, tiene que sacarle a la comida la sal, ya no tiene que comer con sal. ¿Y come con sal igual o no? Igual come con sal. Entonces, ¿qué quiero mostrarle con esto? Que por más potente que sean a veces ciertos hitos en la vida, nosotros nos hacemos los locos nomás. Y seguimos como que eso nunca pasó. Nunca me dijeron esto, yo funciono igual. Funciono bajo lo que yo creo, no de lo que me dijeron. Y esto que parece tan simple, tan natural, y yo tomo aspectos de la comida, ¿cierto?, del día a día, cuando nos vamos al texto bíblico y a la historia del cristianismo, pasó algo igual. Igual. Y yo les quiero contar una historia que espero no solo
les culturice cristianamente, sino que les transforme la manera de pensar, así como está escrito en Romanos 12, que transforme nuestra manera de ver el cristianismo, nuestra manera de entender el compromiso con la misión de Dios, con la misión Dei. Y espero que lo podamos ver de la mejor manera, porque aquí no solo hay una responsabilidad colectiva, no solo una responsabilidad desde las organizaciones misioneras, ¿cierto? Que este mes vamos a tener cada domingo una organización misionera, sino una responsabilidad que nos cae desde el punto de vista de la dimensión personal, de cómo esto me afecta a mí, de cómo yo asumiendo una dirección en seguimiento de Cristo, como nos dicen los evangelios, yo no solamente sigo a Cristo, sino que obedezco a este Cristo que sigo. Y esto es clave para entender lo que quiero explicar el día de hoy. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 8. La historia más completa la voy a relatar, la encuentra en todo el capítulo 8, pero por efectos de tiempo yo voy a leer del 4 al 8. Y del 4 al 8 dice lo siguiente. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¡Qué bello! ¡Qué bella historia! Este momento de la historia es clave. Estamos en Hechos. Por lo pronto sabemos que está construyéndose esta historia que algunos dicen la iglesia primitiva, ¿cierto? Construyéndose, formándose, dando los primeros pasos, mostrando qué está sucediendo. Pero ¿qué sucede con esto? En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué es lo que se nos dice? Y lo sabemos de memoria. ¿Cierto que el evangelio tenía que ser predicado en todos los lugares? Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta Chile, ¿cierto? Hasta lo último de la tierra. Y después pasamos a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, versículo 2 nos habla que viene el Pentecostés y se reparten, y viene un viento recio, y se reparten diferentes lenguas. Y qué es interesante notar aquí, como refiere uno de los teólogos juveniles, teólogo Lucas Magnin, dice, la iglesia comienza a hablar el lenguaje de la gente, y no la gente el lenguaje de la iglesia. El lenguaje del cielo se transforma desde la iglesia en todos los idiomas ahí conocidos. Esas lenguas fueron distintos idiomas y las personas empezaron a escuchar de Dios, de la divinidad, en sus propios idiomas. Dios se acerca a las distintas comunidades. Y volvemos a Hechos capítulo 1, 8, y las personas estaban viendo esto y momentos antes debería una voz en su cabeza decir, esto está pasando. ¿Pero por qué? Porque el evangelio tiene que ser predicado ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Eso debía suceder. ¿Y qué sucede? Veamos qué sucede. Si usted toma su Biblia, hagamos un recorrido rápido. Empieza el ejercicio de la exposición del evangelio. La primera predicación de Pedro. ¿Cuántas personas se convirtieron o se bautizaron? 3,000. 3,000 personas. Hay que dar explicación, el evangelio empieza a crecer. Pasamos a Hechos capítulo 6. Y en Hechos capítulo 6 se empieza a ver los apóstoles que estaban ahí, empieza a ver tanto trabajo, que se dan cuenta que no pueden atender todas las cosas. Y nacen los servidores, nacen los diáconos, con una tarea súper específica, que era servir las mesas. ¿Lo recuerdan? Servir las mesas, porque los apóstoles dijeron, no podemos hacer todo. No podemos estar predicando, sirviendo las mesas, entonces encargaron a un grupo de personas que sirvieran las mesas. Entre eso, uno de los personajes que vamos a estar estudiando el día de hoy, Felipe. Y los apóstoles quedaron ahí. Pasadito el capítulo 6, ya entrando en el capítulo 6, vemos que empiezan la persecución. Y la persecución empieza a tomar nombre y apellido, no sé si apellido, pero nombre al menos, de un personaje que se llama Pablo. ¿Lo recuerdan? Pablo, un personaje, el Hitler de su época,
matando a quien se le ponía por delante o al menos apresándolo. Varios aventuran a decir que los mataba. Al menos si el texto nos dice que los apresaba y lo apresaba con mucha violencia. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 7, del 59 al 60. Y llegamos a la muerte del primer mártir de la fe, a uno de estos escogidos. Mientras lo apedreaban, ya hablamos de Esteban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. No murió calentito en la casa, no murió en un sueño como muchos anhelan partir de esta vida, ¿cierto? De la manera más linda, con la familia al lado, en paz con todo, sin ninguna deuda con nadie, diciéndole, hijo, manténganse firme la fe, yo me voy al cielo con el Señor. No, no murió así. Murió ensangrentado, lleno de tierra, con sus heridas con piedras. Esas piedrecitas que se pegan del polvo, quizás con su cabeza partida, con toda certeza con su cabeza partida. Muerto por piedras. En ese espectáculo grotesco, que muchos ni siquiera lo ven en una película, aunque saben que es una película, no son capaces de ver escenas como esa, sucedió. Y sucedió a un hermano nuestro. Y en Hechos capítulo 8 se nos empieza a decir, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. En medio de esa realidad, la iglesia tenía un punto que cumplir. Hechos capítulo 1, versículo 8, que tenía que ir y predicar el evangelio en el lenguaje de la gente. Hechos capítulo 2, versículo 2, en el lenguaje de la gente. ¿Has escuchado que una de las críticas de la iglesia es que hablamos evangélico y como que nadie nos entiende? ¿Alguien ha visto o escuchado esa crítica? No es lo que dice la Biblia, pues. Dice que tenemos que hablar en el lenguaje de la gente, que nos deben entender. Y si no nos entienden, no es problema de ellos, es problema de nosotros. Tenemos que hablar el lenguaje de la gente. Los editores bíblicos lo han entendido. Y cada vez salen versiones que intentan hacerse comprender para la época en que está viviendo o se está viviendo. Yo leímos del versículo 4 al versículo 8. Pero veamos qué sucede inmediatamente antes. Vaya conmigo al texto, por favor. Hechos 8, iniciando. Aquel día, muerto Esteban, escuchen, muerto Esteban, aquel día se desató una gran persecución contra la eclesía, contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, oiga bien, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por todas las regiones de Judea y Samaria. Después nos cuenta qué pasó con Esteban. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. No diciendo, aló, me abre, vengo a arrestarlo. ¿Se imagina la violencia de esto? Entrando de casa en casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Este es un detalle. Me interesa que ponga su foco en los primeros versos. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. La verdad es que hay varias opiniones respecto de por qué los apóstoles no se dispersaron. Si quienes escucharon de primera fuente que tenían que dispersarse fueron los apóstoles. Fueron ellos. A usted el doctor le dijo, no coma más dulce. Tiene prediabetes. No sé si la prediabetes existe, ¿cierto? ¿O no? ¿Existe? ¿Sí existe? Que algunos dicen que no, que es diabetes nomás, que le ponen pre para hacerlo más light nomás. No sé. Pero a usted le dijeron, no más dulce. Y usted decidió hacer lo contrario. A usted le dijeron, no más sal. Y usted decidió hacer lo contrario. A estos apóstoles le dijeron, sale, dispérsate de aquí al fin del mundo. ¿Y qué decidieron hacer? No. Me quedo aquí. Pero no lo hicieron todos. Lo hicieron algunos. Y esa
es la realidad de la iglesia de todos los siglos. Algunos toman las palabras de Jesús y las toman y las ponen aquí y son verdaderas máquinas para recitar versículos. Máquinas. Saben toda la historia bíblica y saben cómo explicarla. Lo hacen bien, impecable, pero no hacen caso a casi nada de ella. Y la verdad es que el seguimiento de Jesús no solo implica seguir los pasos de Jesús, implica obedecer sus palabras. Y esta es una clave esencial en el desarrollo del cristianismo. La obediencia respecto de la gran comisión. Ellos no se dispersaron. Esta primera generación de cristianos que vio, que tocó, que durmió, que comió con Jesús, lo más cercano de lo más cercano al Jesús humano, no hizo caso. Y una segunda generación que probablemente no vio a Jesús, solo escuchó de Jesús. Ni siquiera tenía la Biblia para leer esas historias de Jesús como la tenemos nosotros. No existían los textos. Pablo ni siquiera era cristiano, no existía casi nada del Nuevo Testamento, sino nada. No tenía nada de Jesús, solamente lo escuchó, solamente abrazó esa fe. Y fue tan importante que se bautizó, se identificó con ese Cristo resucitado. Y con ese acto también se identificó con su iglesia. Y no le importó a este grupo de personas que los dirigentes estuvieran pegados en una ciudad. Ellos dijeron, tenemos que salir, y se dispersaron. Se ocupó un medio que será doloroso, será triste, será macabro como la persecución, pero un medio como ese sirvió para que el evangelio se diseminara por ese Medio Oriente. Tenemos tanto que pensar aquí, tanto. ¿Con quién nos identificamos? Nos identificamos con esta iglesia que se queda. El pastor nos hablaba de la comodidad el domingo pasado, que nos quedamos cómodos en nuestro Jerusalén, o que abrazamos con el costo que esto signifique salir, con lo difícil que esto pueda ser. Cuando hablemos de Felipe, ley de Felipe, estos son datos generales solamente, no lo identifiquemos como un apóstol. Él era uno de los diáconos que escogieron en el capítulo 6. Después, de hecho, se le llama el evangelista. Esto también es interesante porque él, teniendo una función súper específica, entiende que el evangelio no es para algunos, como sí lo entendía Pedro. ¿Se acuerda que Pedro ni siquiera entraba a la casa judío? ¿Se acuerda de eso? Ni siquiera entraba a la casa de los judíos, que tiene que tener una epifanía, que eso cuando se le baja este mantel, esta sábana con diferentes animales, que se lo dice mata y come, ¿cierto? Y tiene que cambiar literalmente esa mirada judía de Pedro sectaria, que el evangelio era para todos. Este joven, este hombre, lo entendió de un principio. Versículo 5. Felipe bajó a la ciudad de Samaria. ¿A dónde? ¿A Samaria? ¿Pero cómo, si a Samaria no va nadie? Samaria son los mestizos, los samaritanos están ahí. ¿Quién le va a predicar a los samaritanos? Nadie. Felipe entendió que el evangelio era para todos y le anunciaba al Mesías. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba, ¿qué cosa? ¿Qué hablaba Felipe? Las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y tanto hombres como mujeres se bautizaban. Pero Felipe no iba con discurso solamente. No era algo simple. No se paraba en un podio y tenía un micrófono Stuart y hablaba para que todo el mundo lo escuchara. Versículo 6. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Versículo 13. Entrándose en el capítulo 8, hay un mago que se llama Simón el Mago. No tengo tiempo para desarrollar esa historia o esa explicación. Pero incluso este Simón el Mago creyó, inclusive se bautizó, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y las señales que veía. Fue un bautismo medio raro porque después este Simón quería comprar este poder que venía de Dios. El hombre y la mujer a lo largo de la historia ha ido en contra de lo que Dios le dice. Puedes comer de todos los frutos aquí, de todos, menos de este. ¿Y qué es lo que se hace? De ese, ¿cierto?
¿Y quién lo hizo? La mujer, para que quede claro, ¿ya? Para que quede claro las cosas como son, cómo son, cómo son. Después, quería que se multiplicara la tierra, ¿cierto? Que la tierra se multiplicara. ¿Y el hombre qué hace? La Torre de Babel. No, todo en un lugar. Después, pasamos al Nuevo Testamento. El Evangelio tiene que estar en todos los lugares. Y les voy a echar una manito. Van a hablar el lenguaje de la gente. ¿Y a dónde se quedan los apóstoles? En un lugar, en Jerusalén. ¿Tú te sientes identificado con esto? Me pregunto yo. Yo sí, yo me siento profundamente identificado. Puedo reconocer años con fecha de mi vida en donde yo he escuchado a Dios hablándome y le he dicho no. Vamos a hacer otra cosa, tengo otro plan. No es malo, quizá no es perfecto, pero vamos a hacer otra cosa. La verdad es que nadie paró el Evangelio. Ni siquiera la falta de movimiento de los líderes de la primera generación. Ni siquiera el miedo circundante que había en ese lugar. Estoy nervioso por la hora. Ni siquiera el miedo circundante que estaba en ese lugar por la muerte de uno de los suyos. Nada, absolutamente nada. La persecución ya estaba comenzando. La persecución era tan fuerte, marcó tanto la vida de Pablo, que Pablo después lo relata casi en todas sus cartas de cómo él era de malo, en Corintio, en Gálatas, en Filipenses, en Timoteo, Primera Timoteo, en todas esas. Pablo relata de cómo él era. Lo dejó tan marcando ocupado. Sin embargo, otros, que no hay muchos nombres, los que se habían dispersado predicaban la palabra donde quiera que iban. ¿Cuáles son sus nombres? No lo sabemos, pero sí sabemos que lo hicieron. Hay montones de personas anónimas en la historia del cristianismo que no sabemos su nombre. ¿Y de qué hablaron? Hoy día usted y yo podemos tomar el celular, ¿cierto? El celular y ver el pan diario. Meternos a nuestras redes de amigos en Instagram, en Facebook y ver que más de alguien va a poder una reflexión cristiana, ¿cierto? O un versículo de la Biblia. Y tenemos carne para hablarle a los demás. Esta gente, estos primeros cristianos no tenían nada. Nada de eso. Solo lo que habían escuchado. Y algunos lo que habían oído. Pero eso era suficiente. ¿Se acuerdan cuando estaban queriendo callar a algunos apóstoles y decían, es que no podemos callar lo que hemos visto y oído? No lo podemos. Esta cuestión es verdad. Esto es cierto. ¿Cómo no hacerle caso a esto? ¿Cómo no divulgarlo? No había nada. Pero sí había miedo. Que maten a piedrazo a alguien, no me imagino que es un gran estímulo. Van a decir, yo quiero seguir ese camino. El miedo estaba. ¿Y se imaginan todas las cosas que estos primeros hermanos nuestros pensaron? ¿Se imaginan las excusas que podrían haber puesto? Y no son las excusas que a veces nosotros ponemos. Por ejemplo, alguien podría decir, ya, ok, pero es que para evangelizar o compartir el evangelio necesito una charla, una clase. Es que hay que hablar del evangelio, no puedo hablar de mi experiencia. Ok, vamos a estar medianamente de acuerdo en muchas de esas cosas. Entonces necesito manejar la Biblia, entonces necesito leer la Biblia, necesito estudiar la Biblia. Y si bien todo es cierto, terminan siendo excusas. Porque tú no necesitas un estudio bíblico para compartir la palabra. Es que yo soy nuevecito en la fe. La verdad es que soy tan nuevo y tú no necesitas ser viejo en la fe para compartir la palabra. Estas personas eran los primeros de la segunda generación. Estaban recién terminando de escuchar el mensaje de Jesús y ya lo estaban persiguiendo. Y era suficiente para que con eso pudiesen compartir la fe en los lugares donde los judíos no iban, como Samaria. A veces pensamos que necesitamos tanto para compartir la fe. Y lo único y primero que necesitas es a Cristo en el corazón. Y hago la pregunta, ¿lo tienes? No escuché nada. ¿Lo tienes? Entonces estás en condiciones de poder compartir el evangelio. Estás en la condición perfecta de poder compartir el evangelio. Ya si no lo haces, obedece quizás a alguna excusa.
Es que necesitamos una organización que nos movilice. Necesitamos a alguien que comande esto. Si ellos hubiesen pensado eso, estarían pensando que los apóstoles dieran un programa bello, ¿cierto? Con recursos asignados, con fechas asignadas, con lugares específicos donde ir. Pero no, porque los líderes no lo hicieron. Entonces ellos entendieron una dimensión no organizacional, sino una dimensión personal de su fe con el Señor. Y no le tiraron la pelota a nadie. Dijeron, esto es una responsabilidad mía. Mía. No le ando echando la culpa al resto. Oye, que esta iglesia evangeliza poco, yo conozco iglesias que evangelizan mal y tú evangelizas. Y somos buenos para echarle la culpa a los líderes. Es que está lloviendo, es que hace calor. Yo vengo de una iglesia chica, es que esta iglesia es muy chica. Ahora estoy en una iglesia grande, es que esta iglesia es muy grande. Le podemos echar la culpa a todo, pero si tienes a Jesús, tienes lo necesario. Amén. Felipe no iba solo con discursos, iba con el poder de Dios obrando a través de milagros. Yo no sé, el texto no me lo aclara, si todas las personas que se dispersaron obraron milagros como lo hizo Felipe. No lo sé. Lo que yo sí sé es que muchos de ustedes, y conozco a varios de ustedes, son un milagro en las manos del Señor. Eso sí lo sé. Yo conozco matrimonios de ustedes que son un milagro. Que la única forma de entender por qué están juntos es porque Dios puso la mano. Yo conozco personas que han sido rescatadas no solo de las adicciones tradicionales y comunes que podemos nombrar. Conozco personas que han sido rescatadas de la religiosidad y han sido puestas en la vereda de una espiritualidad correcta, gracias a Cristo. Muchos de nosotros podemos no tener un milagro que ejercer por medio de nuestro acto, pero nuestra vida da testimonio de lo que está sucediendo en el interior de nuestros hogares, de nuestra casa. ¿Y eso no creen que es digno de divulgarlo, de contarlo? El bautismo es una marca que queda en la vida de la persona, que después la puede compartir al resto del mundo. Le contaba a los chiquillos en la mañana, el bautismo es como decir, soy cristiano, soy cristiana. Es como decirle al mundo, me identifico con esta fe y me identifico con este Cristo y con esta iglesia. El cristianismo solamente tiene sentido cuando obedecemos las palabras de Cristo. Si no, no. Si no, no hacemos parte de la maquinaria religiosa de tal o cual denominación. Solo tiene sentido cuando somos capaces no solo de seguir, sino de abrazar la nueva vida, con todo lo que esto implica, después de haber tenido una conversión verdadera, un proceso de transformación personal. Ahí tiene un sentido real. Esta es mi reflexión. He pensado estas líneas mucho tiempo. Voy a simplemente esbozar un par de ideas. Yo creo, no solo a raíz de este mensaje, sino a través de muchos estudios que yo he hecho de la Escritura, que la vida tibia de los cristianos o la vida neutra o poco comprometida es porque no logran ver la profundidad que hay en él. Me explico. Logran ver solo aspectos del cristianismo y no aspectos que los lleven a involucrarse, por ejemplo, en áreas del servicio. Voy a cumplir este otro año 30 años. No, este no, un poquito más. Voy a cumplir este otro año un poco más, 40 años, este otro año. Y ya en estos años he podido ver cómo personas que se alejan del servicio tienden a enfriarse. ¿Usted ha visto lo mismo? Y que se acomodan o se acostumbran o no sé, póngale el concepto que usted quiera. Se queda simplemente con la idea de venir a escuchar una prédica o una palabra lentamente, y más aún si esa persona se aleja de la comunidad, lentamente empieza a entrar en esta categoría de la persona tibia. Porque es fácil venir un domingo a esta iglesia y escuchar un mensaje inspirador. No es difícil.
Es fácil venir a iglesias como esta y como otras, a participar de un culto de gloria, a un culto que te llene el corazón, a beber de distintas fuentes, de la escritura, de experiencias, testimonios, de servicios, como que puedan estar viendo a tus hijos, a tus niños, y enseñarles la palabra. Pero en realidad tu vida no está comprometida con el Señor. Tu vida tiene un seguimiento en la forma, pero no en el fondo. ¿Alguien podría decir que esos apóstoles que se quedaron en Jerusalén no estaban comprometidos? Yo creo que nadie de nosotros podría decir eso. Es cosa de ver cómo terminaron su vida como mártires de la fe. Pero abrazamos todo el consejo, como dice Pablo, o abrazamos solo partes de ellos. Nos perdemos la oportunidad. Nos quedamos pegados en la idea de lo geográfico, de estar solamente en un punto fijo, pero nos perdemos la idea de ser usados por Dios, con lo mucho o con lo poco. Yo quiero que quede súper explícito esto y no te lo quiero decir entre líneas. Yo te quiero animar de verdad, iglesia, a que salgas del escenario del miedo. Es que yo no hablo bonito, olvídate de eso, por favor, que tu mente no te juegue una mala pasada. Si tienes a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo dirige tu vida, punto. Se acabó. El Espíritu Santo dirige tu vida y Él habrá de recordarte lo que habrás de decir. Lo tienes lo necesario. Yo conozco jóvenes de esta iglesia que han elegido su profesión en base a su perfil ministerial. A dónde lo lleva el corazón, a dónde Dios los está llamando, dicen qué profesión me sirve para seguir en la línea y eligen su profesión con eso. ¿Qué estás haciendo tú? Ah, que yo estoy viejo. Ah, entonces los viejos no tienen que hacer nada. Esto es solo para jóvenes. O es hasta que Cristo venga. Todos nosotros tenemos que estar en la lógica. Es la lógica de entender que tenemos una misión que abrazar, no solo una misión que comprender, no solo una misión que apoyar, sino una misión a donde ir. Y todos nosotros estamos en ese camino. Yo quiero ser súper claro y específico contigo esta mañana. Yo no quiero ser parte de una iglesia que envejece aplaudiendo las canciones de su época. No me interesa. No me interesa ser parte de una congregación que se siente bien consigo misma y le da lo mismo lo que pasa a su alrededor. No me interesa ser parte de una congregación que simplemente crece por la tasa de natalidad, es decir, los hijos que nacen dentro de los mismos. No es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios para nosotros. No quiero ser parte de una congregación que simplemente se acostumbra a venir a que le prediquen bonito, a que digan cosas que le hagan sentido. Y esté todo el rato diciendo, sí, está bonito lo que está diciendo, sí, estoy de acuerdo. Bueno el chiste, me gustó. No tengo tiempo para eso. Y yo estoy seguro que hay varios que piensan como yo. Yo estoy seguro que hay varios que quieren ser parte de una iglesia que es pertinente. De una iglesia que no se guía por lo que puede hacer, sino por lo que debe hacer. Yo conozco a varios de ustedes y sé que son parte de la construcción de una iglesia donde el estado óptimo es estar incómodo para poder compartir el evangelio a quienes están en nuestro contexto. A uno nos corresponde hacerlo desde las redes sociales, desde nuestra pega como pastor, de líder, qué sé yo, en los diferentes contextos donde tú estés. Aquí hay varios que están llegando por primera vez. Si tú vienes por primera vez, este es el ADN de esta iglesia. Quiero que lo sepas. Este es el ADN de esta iglesia. Y si tu intención es quedarte en esta iglesia, yo te quiero invitar a que te contagies con esto. Porque estos somos y este camino es el que tenemos. Y si tú has venido ya no por primera vez, llevas 2, 3 meses y estás viendo qué pasa, yo te quiero invitar a que te involucres. A que no simplemente seas parte de una espectador o de lo que está sucediendo y mirando y sacando fotos.
retuiteando las fotos de lo que pasa en Instagram o en Facebook. Yo te quiero invitar a que puedas ser parte, a que te contagies, a que te involucres, a que no pierdas ni un minuto de tu vida. No que te transformes en alguien religioso, fanático, extremo. No, si yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que la Escritura dice. Si tú naciste de nuevo, tienes una misión que cumplir. ¿Hay alguien que dice amén a esto? Esa es la iglesia que entiende, que sigue, que abraza las verdades del Señor. Y no te pongas nervioso. Tienes lo necesario. Si el Señor está en ti, tienes lo necesario. Ahora, si alguien de los que me está escuchando dice, Andrés, está súper bonito lo que estáis diciendo, pero yo no tengo al Señor, te tengo una noticia. Ese Señor que creó el cosmos, el universo, este Dios poderoso, puede estar en ti. Porque dice que ya no habitará más en templo hecho por mano del hombre, sino que en el corazón del hombre. Y hoy día, si hay alguien que me está escuchando aquí, tú puedes volver a nacer. Tú puedes volver a nacer. Tú puedes dejar, como dice la Escritura, el lenguaje bíblico, una vida vieja pasada. Y dice el texto, y he aquí, todas son hechas nuevas. Partimos de nuevo. De nuevo. Pasaron muchas cosas, pero Dios te hace de nuevo. Yo quiero ser parte de una congregación que no viene a la iglesia porque es la iglesia. Quiero que ese ADN esté en cada uno de nosotros y podamos construir desde cada punto cardinal de esta congregación, desde cada punto generacional, desde el más pequeñito hasta el mayor, desde los que están aquí o los que están sirviendo afuera, desde los que vienen en la semana o vienen solo el domingo. Cada uno de nosotros debe entender que tiene una misión personal, que no obedece a lo que diga el programa de turno, que lo que digan los líderes de turno. Tú tienes un compromiso como cristiano y como cristiana. Pablo lo dice de esta manera. 1 Corintios 9, 20-22. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, también vivo independiente de esa ley para llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco a la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevarlos a los débiles a Cristo. Sí, dice Pablo, sí, con todo, trato de encontrar algo. Con todo trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago todo lo posible. Este es el testimonio de uno que aprobó la muerte de Esteban. Este es el testimonio de uno que estuvo de acuerdo que le abrieran la cabeza a piedrazo a una persona. Este es el testimonio de alguien que entraba violentamente a las casas para llevarlos presos. Algunos se aventuran a decir que mató a alguien, no sé. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es el tuyo? Aquí nosotros deberíamos estar teniendo cierto tipo de problemas y no lo estamos teniendo. Yo esperaría que el día de mañana una expresión de la comunicación del Evangelio por medio de abrazar la misión personal de Dios para cada uno de nosotros decante en que aquí no tengamos que hacer un culto, sino que tengamos que hacer 2 o 3. Y estemos peleando con los músicos para que después Silván diga, ¡ay, tenemos que estar todo el día domingo! Bueno, viejo, hay mucha gente, ¿por qué le vamos a hacer? Pero no tenemos ese problema. Aún no lo tenemos. Hay espacio, por más que esto se vea bien llenito, hay espacio. Y la evangelización no depende de lo que diga la gente que está aquí o los líderes de turno, depende de ti, de ti. Si este lugar no se llena, no va a ser mi culpa, o va a ser en parte mi culpa, pero no solo mi culpa. Quiero que se entienda, ¿cierto? No es solo mi responsabilidad, también es tuya.
No vamos a hacer un culto, una reunión para decir, el próximo domingo una reunión para que traigas uno más para Jesús. No, porque son todos los momentos que tenemos para traer uno más para Jesús. No es una reunión en particular, son todos los momentos, todos, absolutamente todas las instancias que nosotros estamos como iglesia. O sea, para que tú te sientas en la libertad de a quien tú ya le estás hablando de Cristo, pueda haber en este lugar un lugar de desarrollo cristiano. Nada más. Y no te quedes, y ayer lo hablábamos con los jóvenes el sábado, y esto yo lo he predicado domingos anteriores. No transformen la escritura. No la transformen en decir que tu evangelización es, después que le estás hablando a alguien, entonces te invito a la iglesia para que el predicador profesional te predique. No, tú predica. Amén. Tú predica, tú abre la boca. El Señor te dirá, el Señor te guiará. No tengas miedo. No tengas miedo. Háblale a tu familia, háblale a tu entorno, háblale a tus colegas. Aprovecha cada oportunidad, cada instante de tu vida. Tienes una misión que cumplir. Oh, el cabro fanático que les tocó hoy día. Pero si no, vamos a estar abrazando algunas cosas de la fe. Y la misión de Dios es clave. Si la iglesia no cumple la misión de Dios, no tiene sentido la iglesia. No tiene ni un sentido. Nada. No tiene sentido. Vamos a adornar nuestros templos, los vamos a poner bonitos, le vamos a poner tecnología, vamos a adornar las salas de los niños, le vamos a poner stickers. Pero eso no va a transformar la vida de nadie. Lo que va a transformar la vida de las personas es Cristo, el Espíritu Santo obrando, llamando a la convicción de pecado. Pero ¿a quién enviaré? Dice el texto. ¿A quién enviaré? ¿Alguien responderá? ¿Te puedes poner de pie conmigo? Vamos a terminar orando. Los primeros apóstoles dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Tú puedes hacer lo mismo? ¿Puedes tomar esas palabras y hacerlas tuyas? No le eches la culpa a los apóstoles que no salieron. Yo tengo mi responsabilidad. Te cuento la historia, cómo sigue. Los apóstoles que estaban en Jerusalén vieron que estaba tal efervescencia, que tanta gente estaba bautizándose, reconociendo a este Cristo resucitado, que tuvieron que ir, pues, no les quedaba otra. Tuvieron que ir y empezar a moverse, a salir de su comodidad, a salir del Jerusalén para ir a Samaria. Después a Felipe, el Señor lo llama a ir a la ciudad de Gaza. De Jerusalén allá hay como 80 kilómetros. Tuvo que ir allá al desierto a hablar con un etíope, a predicarle el mensaje. Ahí andaba Felipe, predicando. En cada instancia donde lo llamaba el Señor, en medio de su pega o no, en la vida, predicando. La gran comisión de Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos, ¿cierto? La hacemos de memoria. Yo la tengo tatuada, miren. No, nunca tanto, pero... Es decir, mientras van en la vida, mientras transitan en la vida, mientras viven, compartan la fe. Cuéntenle a la persona lo que yo les he dicho a ustedes. Cuéntenle. Y condúzcanlo por medio del bautismo cristiano. Eso. Yo te quiero animar, iglesia. Tú tienes lo necesario. Yo no voy a decirte eso que siempre dicen los predicadores, mira al de al lado y dile, tú tienes lo necesario. No voy a decir eso. Pero creo que te lo digas tú mismo. Dítelo tú mismo. Yo tengo lo necesario. Porque lo tienes. ¿Qué más que Jesús te hace falta? ¿Hay algo aparte de Jesús que te haga falta para poder hablar de Él? ¿O será una decisión? ¿Será que te la juegues?
Amén. Seamos parte de esa iglesia que se construye a partir de los principios y valores que Cristo nos dejó. ¿Está de acuerdo? Oh, lo quiero ver entusiasmado. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí. Seamos esa iglesia. Construyamos esa iglesia. Seamos esa iglesia que abraza todo el consejo de Dios. Si tú ves, quiero cerrar con esto, con dos cositas. Si tú ves que lo que yo acabo de decir parece que es exclusivamente para cristianos y tú como que algo te dice que tú no estás en esa categoría, no te vayas. Habla conmigo al final de esta reunión. Habla conmigo y vamos a ver la manera de encauzar esa fe para que esté en el lugar correcto, que para todos nosotros es Cristo Jesús. Y a todos los demás, si vienes por primera vez, contágiate. Este es el espíritu de esta iglesia. Y si ya estás viniendo por segunda o tercera vez, involúcrate. Este es el espíritu que quiere liderar esta iglesia. Amén. Y si este mensaje fue para ti, dale gracias al Señor o dile lo que tengas que decirle en esta oración. Aprovecha este momento de oración. Sea como sea que Dios te habló, como sea, háblale al Señor, háblale. Piensa en tus distintos contextos. Ya, ok, ¿cómo llevo esto en la pega? ¿Cómo llevo esto en mi vida? ¿Cómo lo hago en las redes sociales? ¿Cómo le hago con esta junta de amigos? ¿Cómo tomo esta verdad y la hago mía en mi rutina diaria? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo? Visualiza personas. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con quién voy a dar ese primer paso de abrir mi boca? ¿Con quién? Pone ese nombre en tu corazón y empieza a orar por esa persona o esas personas. Ponla ahí. Señor, te damos gracias, infinitas gracias. Gracias porque aquí no nos reunimos con la idea de venir a hacer historiografía bíblica, un resumen histórico del libro de los Hechos. No, nos venimos con la idea, Señor, de dejarnos impactar por tu palabra, de dejarnos influenciar por ella. Queremos, Señor, tomar estas tantas experiencias que pasaron años atrás en la vida de estos primeros creyentes, de estos primeros apóstoles, de estos apóstoles que estuvieron con Cristo, de hombres valientes como Felipe, que todo lo que hizo resultó bien, y de hombres valientes que siguiendo el camino correcto tuvieron finales duros y difíciles como la vida de Esteban. Queremos tomar esas realidades, Señor, y hacerlas nuestras. Reconocemos, Señor, que la misión no es de algunos pocos, es de todos nosotros. Y está en nuestro desafío ver cómo la hacemos real hoy día. Yo te doy muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque me siento parte de una iglesia que es valiente. Me siento parte de una iglesia que entiende y que ha dado pasos durante toda su historia para seguirse desafiando el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por los que están aquí y por los que han de llegar por medio de la predicación de los que están aquí. Gracias, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Y espero, Señor, es mi deseo que podamos compartir este edificio que es grande, que es muy grande para los pocos que estamos aquí. Los podamos compartir con más personas. Los podamos compartir con aquellos colegas de trabajo, con aquellos compañeros de la U, con aquellos amigos, con aquellos vecinos, con aquella familia. Y podamos reunirnos aquí a adorar tu nombre, a reconocerte como el Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. ¿Puedes decir conmigo gracias? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre, Señor. Y este tiempo es para darte honor y gloria a ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Si me acompaña a decir amén. 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 Que Dios te bendiga, iglesia.